Vamos a hablar de un tema cuyo título es Neurociencia y anestesia, somos neurocientíficos. Parece ser un título muy pretencioso. Sin embargo, cada vez nos estamos dando cuenta de que nuestra actuación en realidad es la práctica de la neurociencia. Consecuentemente, nosotros somos neurocientíficos. ¿De qué es lo que vamos a hablar a lo largo de la siguiente plática? Vamos a tocar sobre los orígenes del interés por el cerebro, mencionar quiénes son los pioneros de la neurociencia, cómo es el desarrollo actual y también hacia dónde iremos, hacia dónde vamos a avanzar. Con el primer tema vamos a revisar los orígenes del interés por el cerebro. Y hay vestigios de que hasta los hombres prehistóricos habían intentado dilucidar los misterios que encierra dentro del cráneo. Si no vea este cráneo que se pudo recuperar en una excavación en Francia hace más de 8.000 años, en donde se ve un cráneo con un trépano y no fue hecho post-mortem, porque los bordes claramente mostraba signos de cicatrización ósea. Esto significa de que el paciente sobrevivió al procedimiento quirúrgico y posteriormente hizo su cicatrización ósea. Hace unos 2500 años, Hipócrates de Cos fue el que sentó las nociones de para qué sirve el sistema nervioso. Él afirmó de que el cerebro es el asiento del alma, contrario a la creencia que predominaba en aquella época en donde el centro del alma es más bien el corazón. Esto parece bastante lógico porque si alguien tiene una emoción, inmediatamente siente el corazón palpitar. De hecho, la palabra corazón viene del sánscrito que significa cabra que brinca. Y esa es la razón por la que cuando nosotros hablamos con emoción, a veces decimos, me late que, recuerdo esto. Recuerdo significa recordar, volver al corazón. Entonces, algunas palabras que utilizamos provienen de este concepto erróneo, sin embargo, atractivo de la creencia de que el corazón era el centro del alma. Vamos a revisar algunos de los pioneros. Ojalá que no se me escape algunos, pero estos son los que a lo largo de lo que he podido investigar contribuyeron de forma importante al desarrollo de la neurociencia. Con ello, prácticamente se puede decir que es el inicio de la forma del enfoque científico, del enfoque sistemático del funcionamiento del sistema nervioso. Y, ¿cómo no? Para la rama de nosotros, podemos decir que el punto de partida fue el 16 de octubre de 1846, cuando William Morton realizó la demostración de las propiedades anestésicas del éter. Alguien podría decir, esto es un poco mezquino porque 4 años antes Crawford Long ya lo había hecho. Sin embargo, William Morton, que él no era médico, sino un odontólogo, un dentista, tuvo la sagacidad y la confianza de que él sí iba a lograr y no se iba a caer en el ridículo y logró convocar a un público lego, nada más y nada menos que en el Hospital General de Massachusetts, uno de los hospitales más famosos en aquel entonces, localizado en Boston. Y de ahí que el 16 de octubre es el día del anestesiólogo. En el caso de Costa Rica, podemos decir que el punto de partida de la anestesia fue a través del doctor Carlos Durán Cartín. Él en realidad no fue anestesiólogo, tampoco anestesista, pero él después de estudiar en Inglaterra, vino a Costa Rica en 1875 y trajo los primeros frascos de cloroformo. Consecuentemente, ya en el Hospital San Juan de Dios no hacía las amputaciones a lo que el paciente aguantaba, lo que nosotros decimos mediante el aguantaformo. Ya con el doctor Carlos Durán cambia completamente el enfoque de la anestesia, mediante la anestesia quirúrgica. Pero también los conocimientos se deben basar en la semiología. Y acá vemos una pintura en donde se puede observar
varios de los personajes más influyentes para el desarrollo de la neurología. Esta pintura se titula Una lección de clínica de Salpêtrière. Es un hospital de París, en Francia, y ahí ustedes ven unos monstruos, ¿verdad? Ahí se ve el doctor Charcot, Babinski, Marie, Tourette y Parinot. Muchos de esos nombres los recordamos a través de los epónimos que nosotros bautizamos a la enfermedad de Charcot, al signo de Babinski, a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, al signo de Parinot, etcétera, etcétera. Sin semiología no hay neurociencia. Y, por supuesto, sin histopatología tampoco hay neurociencia. Por eso mencionamos la importancia del doctor Ramón y Cajal junto con Camilo Golgi. Si bien ellos no trabajaron juntos, pero lo que Camilo Golgi había introducido, que es la tinción argéntica, y la modificación de la técnica mediante la doble tinción argéntica de Santiago Ramón y Cajal, catapultaron las investigaciones en las neurociencias. Y también vean que muchas de las cosas que hacemos tienen un origen bastante curioso. Acá en esta publicación de Lewis Witt y Paul McKibben, ellos eran médicos del Hospital Walter Reed en Estados Unidos, y ellos estaban intentando estudiar el transporte de la sustancia a través de la barrera hematoencefálica. Entonces utilizaron modelos animales, gatos, perros, inyectaron una solución salina hipertónica y luego tomaron mediante punción raquídea el líquido cefalorraquídeo para poder comparar la diferencia de concentración entre un lado y el otro lado de la barrera hematoencefálica. La sorpresa para McKibben fue que cuando metió la aguja en el canal raquídeo no pudo obtener líquido cefalorraquídeo. Por una razón extraña, la solución hipertónica secó el líquido cefalorraquídeo y bajó la presión intracraneal. Aquí ustedes pueden ver cómo la presión intracraneal bajó abruptamente a tal punto que prácticamente la presión intracraneal era de 0. La presión a nivel de la cisterna donde estaba funcionando a los gatos. Y de forma accidental descubrió la terapia hipertónica. Por eso, como decía Luis Pasteur, en el campo de la observación, la suerte solo favorece al que tiene la mente preparada. Si no tuviera la mente preparada, probablemente Witt y McKibben hubiera tirado por la borda la investigación, se hubiera frustrado porque no podía obtener el líquido cefalorraquídeo. Y fueron más allá y se dieron cuenta de que por ahí puede estar la clave. Esta fue la razón por la que desde 1926 ya se venía utilizando la solución salina hipertónica para deshidratar el cerebro. Y también, años después, específicamente en 1962, Weiss y Chater introdujeron la terapia hiperosmolar con el monitor hipertónico. Nosotros no tendríamos trabajo como neurocirujano, como neurólogo, como neuroanestesiólogo o como anestesiólogo que da anestesia a pacientes de neurotrauma. Si en lugar del mecanismo de neuroprotección mecánico que tenemos en la actualidad, tuviéramos el mecanismo de neuroprotección del pájaro carpintero. Imagínense alguien pegando la cabeza unas 12,000 veces por día. Cuando va por el golpe 3 o 4 ya tiene el cráneo partido. Son desaceleraciones de 12 G, suficiente para partir el cráneo como cuando usted deja caer una sandía al suelo. Y sin embargo, al pájaro carpintero no tiene dolor de cabeza, no tiene que consultar al neurólogo, no tiene migraña. ¿Cuál es el secreto? Son cosas que todavía tenemos que investigar. Si encontramos el secreto, no tendríamos unidades de neurocríticos. Y ciertamente cirujanos que influyeron significativamente, hubo muchos. Uno fue Harvey Cushing. Se le considera como el pionero de la neurocirugía en Estados Unidos, muy influyente al resto del mundo. Y obviamente muchos de los instrumentos que se utilizan en la actualidad llevan su nombre. Este es uno de los tantos, el gancho de Cushing. Inclusive, para caer de espalda, nuestra hoja de anestesia no fue introducido por un anestesiólogo. Fue inventado por el doctor Harvey Cushing,
porque le preocupaba el registro de los datos de sus pacientes mientras él estaba siendo operado. Entonces diseñó los simbolitos que todavía utilizamos en la actualidad, obviamente con algunas modificaciones. Por eso al doctor Herbert Cushing tenemos que dar las gracias de verdad. Otro personaje que influyó fue Walter Dandy. Walter Dandy, neurocirujano estadounidense, fue el que introdujo la técnica de la ventriculografía y la neumoencefalografía, en una época que no había tomografía. Entonces colocaba a los pacientes en esa mesa giratoria, le sacaba líquido cefalorraquídeo y sustituía el volumen del líquido cefalorraquídeo por un volumen similar de aire. Y luego giraba y el aire ascendía hacia los ventrículos. Después hacía una radiografía. Entonces el aire se convirtió en el primer contraste que hubo. No fue inyección de alguna sustancia yodada. Simple y sencillamente ahí se ve cómo hay aire dentro del ventrículo lateral y de esta forma, interpretando la forma de estos cuernos, podía adivinar, porque no era muy exacta, de que algo no estaba bien. Otro personaje importantísimo fue el doctor Wilder Penfield, neurocirujano estadounidense, fue discípulo de Herbert Cushing, y Penfield tuvo la sagacidad de que cuando abría el cráneo empezaba a estimular diferentes partes del cerebro para ver qué función desempeñaba. Por eso a Penfield se le considera como el topógrafo del cerebro. Con él sabemos de que en el área 1, 2 y 3 se encuentra la zona somatosensorial. Cuando se estimulaba el área 4 de Brodmann, se encontraba la zona de la corteza motora. Y la zona 17, 18 y 19, la corteza visual. De hecho, Penfield tuvo la sagacidad de operar a su hermana y tenía una masa frontal y quedó bastante bien, excepto una pequeña secuela que es comprensible porque cuando se lesiona la corteza frontal, la persona entraba una especie de abulia, tenía dificultad para planear. Bueno, eso significa que entre todos tenemos una carrera y al final el paciente es el que se beneficia, porque el neurólogo quiere progresar, el neurocirujano quiere progresar, el anestesiólogo también, pero también las enfermedades. Las enfermedades, cada vez que ya comprendemos una enfermedad, aparece otra descripción y nos empuja a seguir para adelante. El anestesiólogo inventa una técnica y le da mayor seguridad al neurocirujano y entonces este se vuelve más atrevido y en forma paralela. Ese es el ambiente que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, en el área de anestesia, por supuesto. Aquí tenemos al doctor John Silas Lundy, un anestesiólogo estadounidense, puso en práctica los barbitúricos. ¿Qué podríamos hacer sin los barbitúricos? Neuroprotección sin barbitúricos. Y fue el que introdujo en la práctica el tiopental y con eso revolucionó la práctica de la anestesia. Otro personaje fue este neurólogo Hugo Cerletti. Él introdujo la terapia electroconvulsivante porque vio de que algunos pacientes que padecían de depresión, cuando convulsionaba, mejoraba. Entonces pensó, si le provocamos convulsión, quizás tiene sentido como terapia para combatir la depresión. Estamos hablando de la época de los 30 y 40. No existía paroxetina, no existía Prozac, no existía la amitriptilina. Entonces, de la carencia surgen las soluciones. Y así fue como Hugo Cerletti introduce la terapia electroconvulsivante con este aparato que es bastante rudimentario. De hecho, hay una película donde aparece este dispositivo donde aparece el paciente con una crisis convulsiva, fue personificado por Jack Nicholson. Y después de observar eso, el médico portugués Antonio Ega Moniz quiso hacer algo todavía más atrevido, es realizar lobotomía para ver si el paciente se le quitaba las depresiones, se le quitaban las manías. A raíz de esta descripción de la técnica de la lobotomía, se le concede el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1949.
Sin embargo, la lobotomía finalmente se demostró de que era un fracaso y más bien, en lugar de mejorar, mataba y dejaba a muchos pacientes con serias secuelas neurológicas. Pero hay una corriente que trata de revertir el premio Nobel, como para quitar post-mortem, en póstumo, a Antonio Egan Moniz, este infame premio Nobel por la lobotomía. Pero quizás él sí merece un premio Nobel porque él fue el que introdujo la neuroradiología. La neuroradiología. Imagínense un aneurisma tan gigante como esta, no lo podríamos abordar si no fuese por la introducción de la neuroradiología. Y necesitamos técnicas. Y el doctor Godfrey Newborn Hounsfield, un ingeniero electrónico inglés, él no era médico, recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1979 junto con el australiano Alan McCormack. ¿Qué fue lo que hizo Godfrey Hounsfield? Probablemente ese apellido le suena, ¿no? Porque las unidades de medida de la atenuación de la tomografía son llamadas unidades de Hounsfield. Y aquí en 1975 hizo algunos experimentos. Vea cómo es el de los tomógrafos casi como ridículos comparado con los tomógrafos que existen en la actualidad. Y a punta de investigaciones logró introducir la tecnología de la tomografía, no sin antes recibir un gran empujón, el mecenas. ¿Y quiénes fueron los mecenas de Hounsfield para que tuviera dinero para realizar sus investigaciones? Los Beatles. Los Beatles en la década de 60, cuando eran súper famosos y millonarios, junto con la compañía EMI, patrocinaron y ofrecieron 100,000 libras esterlinas a Hounsfield para que en su laboratorio perfeccionara la técnica de la tomografía. Y así fue como se introdujeron las primeras imágenes. Imagínense, esta fue la primera publicación en American Journal of Röntgenology de una tomografía de tórax. Si uno ve esto, arruga en la actualidad porque la información o la calidad de imagen es pésima. En comparación, por ejemplo, con esta tomografía de un paciente que se tomó la semana pasada afectado por COVID. Y vea cómo se ve nítidamente la zona donde hay dilatación de las vías aéreas, donde hay consolidación subpleural, el aspecto de empedrado, el aspecto de vidrio esmerilado. Inclusive, si se mete contraste, se puede encontrar trombos. Pero 1972, así se operaban los pacientes, con una tomografía de esta característica. Crean o no, ahí tiene un glioma a nivel frontal derecho. Crean o no. Imagínense que con esta imagen entra y después abre y aquí no hay nada, pero ya tiene el cráneo partido. Muy distinto de los tomógrafos de la actualidad, con gran calidad y una gran cantidad de información, inclusive combinando la posibilidad de tomografía funcional, el Perfutac, por ejemplo, y hacer reconstrucción en 3D como esta paciente que se le había realizado una craniectomía descompresiva por un infarto hemisférico secundario a una hiperhomocisteinemia. Y paralelo al desarrollo de la tomografía, hoy en día no nos imaginamos neurociencia sin tomografía, pero otra tecnología se está desarrollando y es la tecnología de la resonancia magnética. Ahí ustedes ven los dos pioneros de la resonancia magnética, Peter Mansfield y Paul Christian Lauterbur. Ellos dos fueron los que sentaron las bases para el desarrollo de la resonancia magnética. Y esa fue la razón por la que ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y ahí ustedes ven a la difunta Margaret Thatcher dándole el reconocimiento. Este premio se concedió en el año 2003. Y la resonancia magnética amplía la visión de todos, cosa que anteriormente no podíamos ver con la tomografía, ahora con la resonancia magnética se ve con muchísima claridad. Aunado al hecho de que la resonancia magnética permite combinar situaciones de tipo funcional. Bueno, ¿y cómo estamos en la actualidad? ¿Cómo es el desarrollo actual de la neurociencia en nuestro país y en el mundo?
La época dorada del cerebro fue en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que los 90 iba a ser la década del cerebro. Entonces se invirtió muchísimo dinero, mucha gente se benefició de esto, grandes compañías y por supuesto centros de investigación. Y así fue como empezaron a llegar las primeras tecnologías. Por lo menos aquí en Costa Rica, esta foto corresponde al primer tomógrafo que llegó al hospital, es un Somatron Emotion. Fue el primer tomógrafo y tenía apenas 2 detectores. Fue dado baja hace poco más de 10 años, en el año 2008. Fue nuestro caballito de batalla. Ahí ustedes pueden ver la imagen, la calidad de imagen. Con esto se operaban los pacientes, con eso hacíamos los diagnósticos de enfermedades cerebrovasculares. Muy distinto de la calidad que tenemos en la actualidad. Y aquí, vean, durante muchísimos meses hubo un defecto. Acá apareció una raya. Este paciente recibió un balazo. Aquí se ve un montón de esquirlas. Pero esto no es una esquirla. Es una raya que se encontraba ahí por un defecto en la parte de, no sabemos si era de software o hardware. Y entonces se hizo presupuesto para buscar repuesto. Resulta que ya no había repuesto porque ya estaba en obsolescencia tecnológica. Y por ahí alguien encontró un oferente, pero era de un oferente en África. Entonces, finalmente, el tomógrafo fue declarado en baja en el año 2008. El segundo tomógrafo tenía ya 16 detectores y funcionó del 2008 al 2020, prácticamente 12 años. Y ya cambia completamente. Ya el reporte no era a través de una placa celuloide, sino que se hace a través de un disco. Y podemos ver en la pantalla, incluso hacer modificaciones, hacer los contrastes. Muy distinto de este ultramoderno tomógrafo que en este momento tenemos. Es un Canon Aquilion One de Toshiba. Tiene 320 detectores y estrenado hace poquito, en la época de la pandemia. Y vean ustedes la calidad de imagen, nada que ver en comparación con lo que veíamos antes. Sin embargo, anteriormente estábamos satisfechos. Entonces, ese es el concepto de la evolución cambiante de lo que es la neurociencia. Hace 17 años tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia y estaba buscando el archivo de fotos y me encontré esta. Vea que en ese entonces se utilizaba como un Doppler precordial para pacientes que se operaba en posición sentada en búsqueda de embolia gaseosa. Se ponía el insonador, el transductor aquí a nivel del precordio y con eso hacíamos los diagnósticos de embolia gaseosa. Y también en aquella época había esto, el BIS, cuando era de Aspect Medical. Cuando uno ve un aparato en aquel momento, hasta se le cae la baba, ¿verdad? De lo avanzado que es la tecnología. Hoy en día, cuando usted ve esto, ¿dónde está el basurero, verdad? Porque ahora las versiones nuevas, cada vez con más prestaciones, cada vez con mejores características y de un diseño mucho más atractivo para la vista. Vean que hace 17 años en el Instituto Manuel Velasco Suárez había este aparato para medir la oximetría parenquimatosa, un Somanetic de los primeros modelos, contrario a lo que contamos actualmente. Ese es el ClearSight de Edwards, donde vean, no solamente registra la saturación, sino la tendencia y tiene un interfase muy bonito con un cerebro que cuando está hipóxico cambia color. Cuando está gravemente hipóxico se pone rojo. Cuando está bien se pone de ese bonito tono rosado. Y también el BIS se ha perfeccionado con la opción de poder medir el borde espectral. Toda esta información no lo pensábamos ni siquiera hace unos 10 años. Y esta foto también lo tomé del instituto, fue hace 17 años cuando el cirujano estaba tratando de resecar un tumor en una zona cercana al área elocuente. Entonces estaba haciendo un electrocorticograma en superficie y en profundidad. Hoy en día esto ya, aunque se hace, pero se utiliza otra técnica. Lo que es la monitorización también de neuroprotección, medir la oximetría parenquimatosa, medir el
la temperatura directamente del parénquima cerebral, poder medir y registrar las distintas presiones a nivel del cráneo. Vean cómo en este caso se ve claramente que a pesar que la presión intracraneal está normal de 15, pero la curva arroja de que este paciente no está bien porque el primer pico, P1, está más abajo que el segundo pico, P2. Y ahí ustedes pueden ver ya este paciente siendo operado, en lugar de utilizar la técnica antigua, se utiliza ahora con neuronavegación. Ya ahora el cirujano no entra bateando, el cirujano entra directamente al sitio donde se encuentra la lesión. Y también se utiliza ahora neuroestimuladores de corteza. Aquí ustedes pueden ver este paciente que es antes de resecar una tumoración cercano al área elocuente, el neurocirujano hace la electroestimulación para saber si esa zona corresponde o no una zona funcionalmente vital. Y con esto también apareció la era de la neuroradiología intervencionista. Hoy en día la mayoría de los aneurismas ya no se operan. La mayoría de los aneurismas se emboliza en sala de hemodinamia. Y aquí ustedes pueden ver cómo ya después de la embolización se ve los coils. Y esto prácticamente de los clipajes abiertos se circunscribe a pacientes con aneurismas muy complejos. La mayoría, yo diría en nuestro centro, más del 75% de los aneurismas se maneja ya a nivel neuroendovascularmente. Y también no solamente aneurismas, sino también las malformaciones. Con la introducción de Onyx en lugar de Isacril, es un sistema de goma que no es cohesivo, permite embolizar de forma más selectiva las malformaciones. Sin embargo, detrás de todo eso, también hay un hándicap, y el hándicap es la factura. Esta foto la tomé de lo que se gastó para excluir, embolizar una malformación. Un total de $11,244. Una cantidad nada despreciable. Imaginen para un sistema de salud como el actual. Y también se ha introducido los códigos ictus que hace unos 10 años no existía, se trombolizan ahora los pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos. Para ello se necesita una logística muy buena de realizar una tomografía en los primeros minutos llegando nomás al hospital para evitar precisamente trombolizar un paciente que tenga una hemorragia intracraneal. Y también la parte de cirugías en paciente despierto. Este paciente tiene una tumoración en una zona elocuente, muy cercano a la zona del lenguaje. Y este paciente se le realizó la cirugía completamente despierto. Aquí se le está dejando un patito para que él esté apretando y despertamos este paciente mientras la psicóloga y la terapista de lenguaje le estaba enseñando algunos símbolos para que él lo repita y el neurocirujano esté contento de que no esté resecando zona elocuente. Y para finalizar, como decía Santiago Ramón y Cajal, el Homo sapiens posee un cuerpo pacífico, pero un cerebro belicoso. Ese cerebro belicoso es que siempre estamos inquietos hacia adelante, a los avances. Entonces, ¿para dónde vamos? Te lo dejo para pensar, ¿verdad? Como este accidente que hubo con Phineas Gage. Phineas Gage tuvo un accidente cuando una barra le atravesó el cráneo y quedó vivo después de 6 meses de hospitalización, pero a raíz de la lesión de la corteza frontal quedó con una miopía del futuro. Ya no podía ver para el futuro. Y eso es lo que nosotros no debemos de tener, miopía del futuro. Y en plan de investigación, saber cuál es el secreto del pájaro carpintero, cuál es la mecánica, porque el día en que lo encuentre, nosotros vamos a quedarnos desempleados. Y también saber cuál es la técnica que utilizan esas tribus de África
de abrir el cráneo de los pacientes sin que estuviese intubado, sin que el paciente estuviese siquiera monitorizado. No utiliza ninguna técnica de profilaxia antibiótica, no utiliza ni siquiera suturas, era cosas muy rudimentarias y alguien podría decir, bueno, es que están operando un cadáver. Y sin embargo, vean el paciente, ¿verdad? Despierto, operándolo, inclusive comiendo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por esta primera plática. No sé cómo ahora procedemos con la parte organizativa. Sí, gracias, doctor. Definitivamente excelente y definitivamente la neurociencia y la neuroprotección han avanzado increíblemente. Cada vez nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, en la repercusión que puede tener en la vida del paciente. Realmente cada vez nos preocupamos más de protegerlo y cada vez hay más ciencia, tecnología, monitores diseñados en este sentido. La ciencia ha avanzado mucho, gracias a Dios. Abrimos un espacio para consultas, para preguntas. Estuvo buena la broma de la foto. Definitivamente nos aceleró más de uno la frecuencia cardíaca. Si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, el doctor Mario Fajardo. Muchas gracias, profesor Sánchez-Suen, hacernos este recuento histórico de cómo vamos a llegar aquí. Y después de esto lo que vamos a hacer, los pilares de la anestesia, porque una vez que estamos aquí tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo entender la anestesia. ¿Alguno que tenga alguna otra consulta respecto a la conferencia del doctor Sánchez-Suen? Y si no, vamos a hacer vamos a continuar, doctor, con la otra conferencia de seguido. Okay. Lo dejo de nuevo entonces con el doctor Sánchez-Suen. Muchas gracias. Bueno, este tema que me asignó el comité organizador, realmente cuando vi el título me llamó demasiado la atención de que son 3 temas en uno solo: Morfeo, Argos y Curare, los 3 pilares de la anestesia. Vamos a desarrollar esta charla de la siguiente manera, hablando sobre algunos conceptos generales y posteriormente vamos a ver cada uno de esos pilares: el pilar de Morfeo, el pilar de Argos y el pilar del Curare, y al final hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. Bueno, a manera de introducción, quédense viendo esta foto, ¿verdad? Billete de $1, nada particular. En principio no tiene ninguna relación con el tema que vamos a desarrollar, pero tiene muchísima relación. ¿Por qué? Porque si vemos el rostro de George Washington, tiene una sonrisa que es como fingida. Y en todas las pinturas donde aparece George Washington, siempre tiene esa misma sonrisa. A uno le interesaría que tuviese otro tipo de emoción, y sin embargo, George Washington no parece tener emoción, ¿verdad? Y era porque George Washington era adóncico. Entonces, al ser adóncico, él utilizaba una prótesis y a veces no encajaba bien, no eran los materiales de la actualidad. Esta prótesis fue utilizada por él durante muchos años, fue analizado por la Universidad de Virginia y se encontró de que no está hecho de materiales que uno esperaría en la actualidad, materiales sintéticos, sino que tenía marfil de hipopótamo y tenía dientes humanos. ¿Cómo? ¿Dientes humanos? Pues sí, en aquel entonces había esclavitud y algunos de los esclavos vendían sus dientes con tal de tener algo de dinero. Inclusive, George Washington era terrateniente, tenía muchos esclavos y probablemente algunos de sus dientes perteneció a algunos de sus esclavos. Así es que, ¿y qué tiene que ver con este tema? Pues el desarrollo de la anestesia fue gracias al empujón de los odontólogos, de los dentistas.
Y si George Washington viviera en la actualidad, probablemente tendría una bonita sonrisa porque los materiales que se cuentan en la actualidad y las técnicas de extracción dentaria no eran dolorosos, no son dolorosos y contrasta con lo que se hacía anteriormente. Se estrangulaba a los pacientes apretándole las carótidas, causándole la inconsciencia y en ese periodo de inconsciencia rápidamente se hacía la exodoncia. Y me imagino más de un accidente, un stroke, una disección de la carótida, o que se le va la mano y el paciente termina falleciendo o con encefalopatía anóxica. Y en la actualidad todavía los instrumentos que se utilizan en cirugía son bastante crueles, ¿verdad? Estos se utilizan en ortopedia en la actualidad, serruchos, gubias, pinzas, taladros. Esto me recuerda una frase que no sé dónde estaba publicado, lo escuché de uno de mis maestros, en plan de broma, decía, la anestesia es un poco de ciencia, pero también un poco de contención. A menos ciencia, más contención. Y eso era lo que se hacía antes, tirarse entre varios fortachones, inmovilizar a la persona y aprovechando ese periodo de inmovilización, se hacía la cirugía. Contrario al espíritu de la anestesia en la actualidad, ese es el escudo de la ASA, claramente se ve todos los significados. El escudo que significa protección, el faro que significa la guía, la noche estrellada significa el sueño, este mar lleno de tempestad, los peligros, ¿verdad? Los nubarrones y un timón, el que timonea es el capitán, el anestesiólogo. Estos son los pilares de la práctica de la anestesia en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son esos tres pilares? Morfeo, Argos y Curare. Vamos a ver cada uno. La anestesia descansa sobre tres grandes pilares, sobre Morfeo, sobre Argos y sobre Curare. Y sobre esto descansa la anestesia. Ahora, vamos a poner tal vez unos nombres no tan enigmáticos. Cuando decimos Morfeo se refiere obviamente al dolor, pero a la analgesia. Algos, analgesia. Morfeo, de sueño. Curare, de inmovilización. O sea, el paralizante, el hipnótico y el analgésico. Entonces, vamos a entender de forma concatenada tres conceptos. Cómo se hacía antes, cómo estamos ahora y cómo va a ser después. Vamos a empezar primero con el punto de algos. Algos viene del griego que significa dolor. Bueno, dolor se refleja en esta pintura de Frida Kahlo. Frida Kahlo a los 17 años tuvo un accidente, tuvo fracturas múltiples, su columna vertebral tuvo 3 zonas de fractura y en 1944 ella pinta esta obra, La columna rota, que hoy en día se vende por millones en subasta. Aquí se ilustra también su dolor con un montón de tachuelas, pero hay una tachuela, la más grande, una tachuela clavada en el corazón. Eso simboliza el concepto de que el dolor no solamente tiene un componente de pena sensorial, que son las tachuelitas pequeñas. Quizás muchos pacientes sufren más por la tachuela emocional que está clavado sobre el corazón, el sufrimiento emocional. Por eso, la palabra algos viene del griego y su plural es algea, que significa pena o dolor. Nosotros lidiamos con la pena y el dolor de los pacientes y tenemos que quitarlo, obviamente. Y parece que hay cierta contradicción desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque si buscamos algunas citas bíblicas en cuanto al dolor, hay contradicción. ¿Por qué? Porque vean ustedes, esta pintura, esta obra de Miguel Ángel que está en el techo de la Capilla Sixtina es el pasaje bíblico de la creación. En Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. O sea, Jehová fue el primer anestesiólogo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Fue el primer cirujano de tórax del mundo y cerró la carne en su lugar. Bueno, probablemente, como dice, si ya que lo hizo, lo tiene que hacer completo. O sea, después de la cirugía, Jehová tiene que haberle puesto ya sea un catéter epidural
o haberle colocado un bloqueo ESP bilateral, ¿verdad? Pero si progresamos un poquito, en Génesis 3:16 dice otra cosa. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Esto en el año 2021 debemos considerar esta cita bíblica como fake, como error ya de la Biblia. Y también más adelante en Génesis dice, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O sea, para quedar bien empatado, entonces decimos que también es fake, ¿verdad? Bueno, Dioscórides fue el primero en acuñar una palabra que se llama anaesquisia, que significa sin sentimiento, sin sensación. Y es el origen de la palabra que utilizamos de anestesia. Anestesia significa sin sensibilidad. Ya estamos dando nombre a las cosas. Pero esto es el concepto de realidad versus expectativa. La expectativa es que no tenga dolor, pero la realidad es que en aquella época sí, a pesar de que se había introducido cócteles como la esponja soporífera que contenía extracto de mandrágora, de beleño y de opio. Pero resulta de que se había utilizado hasta la Edad Media y ya no más se volvió a utilizar. En esta publicación de Anesthesiology, los autores rastrean de la razón por la cual la esponja soporífera que contenía estos 3 ingredientes se dejó de utilizar. Y probablemente, viendo la composición de diferentes recetas a lo largo de la historia, se comporta como lo que actualmente decimos, el teléfono chocho, ¿verdad? Le dice una receta, luego esta persona pasa la receta a otra persona y al final las dosis quedaron subóptimas y perdieron la eficacia, y por eso es que, a pesar de que contenía opio, nunca funcionó como tal, como un analgésico o anestésico. Y de ahí brincamos al siglo XVI con René Descartes, el filósofo, matemático y físico francés. Ahora, ¿qué tiene que ver este personaje si no parece tener relación con algo de neurociencia? Pues en la línea del tiempo, René Descartes en el año 1664 publicó una obra que se puede considerar como el punto de inflexión de la neurociencia en cuanto a publicaciones. Eso fue del siglo XVII. Su tratado se titula El Tratado del Hombre, 1664. En ese tratado hay un dibujo muy característico, muy llamativo. Se ve una persona que acaba de quemar poniendo su pie en la hoguera y luego dibujó algo así como una cuerda desde la punta del dedo hasta arriba, hasta la cabeza. Este es el concepto que tenía René Descartes de por qué nosotros experimentamos dolor. 1664. Había que quitarse el sombrero por haber hecho este dibujo. Y en Edad Media aparecieron muchos barberos que tenían algún entrenamiento especial y aparte de que le hacía un buen corte de pelo, también con el filo de sus cuchillos y de tijera podía drenar algunos abscesos y también resecar algunos tumores. Y ese es el origen de los cirujanos de la actualidad. Por eso los cirujanos no pueden sentirse despreciados cuando nosotros decimos, es que usted es un barbero, ¿verdad? En sus ancestros, sus primeros años, realmente fueron barberos. Y para separar entre un barbero que solamente corta el pelo versus un barbero que además hacía pequeñas cirugías, afuera tenía esto que era la melcocha. La melcocha es un barbero más entrenado que podía hacer microcirugías, pequeñas cirugías. Pero esa costumbre se quedó y hoy en día vemos esta melcocha que da vuelta independientemente, y de hecho los barberos ahora no hacen cirugías, pero tiene este símbolo. Bueno, ahora vamos a saltar a la era o la etapa química de la anestesia. Con Horace Wells, un ontólogo que experimentó el óxido nitroso para las exodoncias, tanto que él se atrevió a dar una demostración ante el público. Sin embargo, aquello fue un completo fracaso, probablemente porque la concentración era inferior a la efectiva, probablemente también
era porque no había un método más o menos hermético de suministro y el paciente pegó un grito, todo el mundo se burló de él y entró en depresión, terminó suicidándose en una tina cortándose la vena por este fracaso en la demostración. Y de ahí brincamos a la era del cloroformo y el éter, dos anestésicos químicos que confiere una efectividad para lograr una anestesia quirúrgica. Y el kilometraje empieza con Crawford Long. Entre 1815 a 1878, esos son sus años de vida, él utilizó éter como anestésico en 1842. Entonces, alguien podría preguntar, ¿pero por qué se atribuye a William Morton la invención de la anestesia quirúrgica con el éter? Si Crawford Long había hecho la demostración 4 años antes, en 1842. Bueno, la verdad es que el mérito se le debe atribuir a William Morton porque él realizó la demostración ante un público lego en el Hospital General Massachusetts el 16 de octubre de 1846. Por eso, y en reconocimiento a este hito histórico, el Día del Anestesiólogo se celebra cada 16 de octubre en lugar del 30 de marzo de 1842, que fue cuando Crawford Long realizó la demostración en un pueblito de 400 habitantes en Georgia. Bueno, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, estaban otros personajes que estaban experimentando no con éter, sino con cloroformo. El precursor de la anestesia con el cloroformo fue este médico escocés, James Young Simpson, en 1847. Un año después, ya al otro lado del Atlántico, estaba utilizando el cloroformo para la anestesia. Pero el empujón fue por John Snow. John Snow fue un precursor de la epidemiología porque fue el que rastreó un brote que hubo en el centro de Londres de cólera y vio de que el denominador común era que la gente tomaba agua de un pozo. Cuando mandó a clausurar ese pozo, disminuyó significativamente la cantidad de diarrea por cólera en Londres. Y esa fue la razón por la que John Snow se le considera el pionero de la epidemiología. Pero también John Snow se le considera como un pionero de la analgesia para el parto, porque dio analgesia con cloroformo para que la reina Victoria pariera a su octavo hijo, el príncipe Leopoldo. Bueno, el otro pilar es Morfeo. Cuando hablamos de Morfeo, la carrera empieza con Wilhelm Serturner, un farmacéutico alemán. Se le considera como el descubridor de la morfina. La morfina es uno de los tantos alcaloides que se encuentra del jugo de la amapola, de Papaver somniferum. Y Serturner obtuvo purificando un extracto de esta leche que salía, que es una especie de savia, de estos capullos de Papaver somniferum. Y esto fue el principio de la era moderna de la aplicación de los opioides y bautizó el nombre a esta sustancia en virtud a lo que él conocía de la mitología griega. Y él, sin embargo, equivocadamente confundió algunos conceptos. De hecho, todavía se ve en la actualidad. Porque si nos basamos en la realidad de las cosas, en lugar de morfina, debería llamarse hipnofina. De hecho, morfina es un término incorrecto en el contexto de la historia. ¿Por qué? Porque aquí se ve el árbol genealógico de los dioses griegos. Caos se casó con Nix, que es la diosa de la noche, y Nix posteriormente engendró a varios personajes. Uno de ellos fue Himnos. Himnos es el que se considera como el dios de la noche, dios del sueño. Entre Himnos y Paritea tuvieron un montón de hijos. Tuvieron 1000 hijos. Esos 1000 hijos, cada uno se les llaman los oniros. Por eso cuando decimos, tienes sueño onírico, tiene este origen. Y
dentro de los miles de oníros, uno fue Morfeo. Morfeo se caracterizó porque tenía formas cambiantes, podía cambiar de forma. Por eso, cuando decimos que cambia forma, decimos que tiene metamorfosis. Cuando estudiamos la forma de las cosas, decimos morfología. Eso significa que Morfeo en realidad no es el dios del sueño. El dios del sueño se llama Hipnos. El dios del sueño se llama Hipnos. Consecuentemente, debe bautizarlo como Hipnofina. Y todavía este error lo seguimos arrastrando. Decimos que alguien se durmió, decimos, cayó en los brazos de Morfeo. No, cayó en los brazos de Hipnos, no en los brazos de Morfeos. Pero ya lo escrito está, es muy difícil de cambiar, pero por lo menos si hacemos honor a la verdad, realmente es un error denominarlo como morfina. La morfina tuvo un gran empuje cuando Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica. Este invento fue empujado por la necesidad porque la esposa de Alexander Wood padecía de un cáncer y estaba con dolores terribles. Y no había manera de administrar la morfina, excepto cuando Alexander Wood inventó este aparatito, muy rudimentario, con vidrio y con una punta y con un émbolo, y con eso le administró la morfina a su esposa. Y con esto, estos dos hechos de la molécula de la morfina o la hipnofina, más un método de aplicación, catapultó el uso de los opioides, a tal punto que en la actualidad tenemos un desastre a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial no, solo en Estados Unidos, la epidemia de los opioides. Estados Unidos tiene un 5% de la población mundial, pero consume el 90% de la producción mundial de opioides. Es una desproporción increíble. De hecho, se ha convertido en una de las causas más comunes de muerte en Estados Unidos. Esta foto es una foto prestada, es de un colega que trabaja en el Centro de Cuidados Paliativos, de una paciente que estaba en etapa terminal de un cáncer de páncreas. Y en una semana se gastaba 250 ampollas de morfina. Y la crisis de opioide se ve reflejada en este gráfico de la publicación de CDC de Atlanta. Y vean ustedes cómo en el año 2017, 47.600 personas en Estados Unidos fallecieron por sobredosis de opioide. Una verdadera catástrofe. Compárese con la cantidad de fallecidos en carretera. Ese año, en el año 2017, fallecieron 45,000 personas. Es decir, la sobredosis de opioide causó más muerte que las muertes en carretera. De hecho, hace poco terminó el juicio de George Floyd. George Floyd y su mujer, ambos eran adictos a los opioides. Tanto que cuando se llevó a juicio, la parte de defensa se quiso aferrar de que George Floyd falleció porque estaba bajo efecto de una sobredosis de opioide, pues se le encontró niveles muy altos de fentanil. Bueno, otro medicamento que también catapultó la anestesia, sobre todo la parte de analgesia, fue la cocaína. En 1860, Albert Newman purificó la cocaína de las hojas y de ahí apareció inmediatamente el efecto terapéutico, que es la anestesia tópica. Esto fue utilizado por este oftalmólogo, Carl Kohler, y utilizó la cocaína para la anestesia tópica ocular. Lamentablemente, Carl Kohler cayó en la adicción a la cocaína, tuvo que emigrar hacia Estados Unidos y ejerció por el resto de su vida en Nueva York. Aparentemente logró salir de la adicción a la cocaína. Habría que ver si realmente se dio, ¿verdad? Pero uno de los amigos de Carl Kohler fue Sigmund Freud, que se hizo también adicto a la cocaína. Bueno, la cocaína fue utilizada como el primer anestésico local. James Leonard Corning fue un neurólogo, utilizó la inyección al espacio epidural, la primera anestesia en 1885. Y años después se introdujo la técnica de la anestesia raquídea.
esta foto, cada vez que tengo que dar alguna charla sobre anestesia neuraxial, siempre lo muestro porque es una foto muy orgullosa porque la tomé y para obtener esto tuve que sacar mínimo unas 40 disparos hasta que en uno de esos se logró congelar la gotita de líquido suprarraquídeo y además se ve una gotitita pequeñita que viene cayendo, ¿verdad? Y el pobre paciente, ¿verdad? Porque yo decía, en nombre de la ciencia, una cefalea posfunción dural, ¿verdad? Bueno, para ilustrar este concepto de la anestesia raquídea, Augusto Bier en el año 1898 realizó un autoexperimento inyectando a nivel del canal raquídeo cocaína y de esta manera logró demostrar de que podía dar una anestesia quirúrgica. Y también hicieron un autorreporte involuntario de lo que fue la primera cefalea postpunción dural. Ya entraba en el siglo XX, Alfred Einhorn sintetizó la procaína, que es la novocaína, en el año 1905. Ya no con los problemas graves de la cocaína, sobre todo la adicción y el efecto vasoconstrictor potente de la cocaína. Y con eso inicia prácticamente la era dorada de la anestesia neuraxial y más adelante la local y la anestesia regional de los bloqueos. Y el espectro amplió cuando Lofgren y Lundquist sintetiza la silocaína en el año 1943 y más adelante la bupivacaína. El personaje John Silas Lunde, habíamos dicho también que fue el que introdujo la aplicación de los barbitúricos, pero el doctor John Silas Lunde hizo un montón de otras cosas más y estableció el servicio de recuperación, estableció el primer banco de sangre en Estados Unidos y estableció el concepto de que hay que combinar medicamentos para obtener una anestesia balanceada. Todo un hito porque estos conceptos fueron introducidos en la década de los 30, hace ya casi 80, 90 años. Y el salto para entender la teoría del dolor fue en 1959 cuando dos investigadores, uno de la Universidad McGill y otro de la Universidad de Oxford, Ronald Melzack y Patrick Wall, introduce la teoría de la compuerta del dolor. Aquí vemos a Patrick Wall y aquí Ronald Melzack. Y ellos hablan de que en la médula espinal hay una especie de compuerta que dependiendo de lo que entre puede aumentar o disminuir el ascenso de la información nociceptiva hacia el sistema nervioso central a través del tracto espinotalámico lateral. Y ellos publicaron en el año 1965 en la revista Science esta nueva teoría del dolor, que es la teoría de la compuerta. Y qué curiosidad, ¿no? En la publicación de Patrick Wall y Ronald Melzack de 1965 aparece este dibujito. ¿Recuerdan ese dibujo? Fue del Tratado del Hombre de 1664 de René Descartes. Entonces, aquí estamos concatenando las cosas. Todo tiene una razón de ser. Cuando empezamos a concatenar cosas básicas, obtenemos una información más avanzada y nos permite catapultar más y más el entendimiento del enigma o el misterio, como decía Santiago Ramón y Cajal, que es nuestro sistema nervioso, el cerebro. Otro personaje fue Jules von Euler. ¿Qué fue lo que hizo von Euler? Él describió de que las neuronas se intercomunicaban entre sí por medio de sustancia en el espacio intersináptico. Esta sustancia se bautizó con el nombre de neurotransmisores. Hoy en día esto es algo muy rutinario, pero en la época en que se escribió era todo un hito. Y con eso ya logramos entender la comunicación interneuronal, que es a través de la unión sináptica o más correctamente el espacio intersináptico. De hecho, von Euler identificó una sustancia que lo bautizó como la sustancia P, la sustancia que genera el dolor y sobre la cual, bloqueando su exocitosis, podemos aliviar el dolor, que es el mecanismo de acción de los opioides, bloqueo de la exocitosis de la sustancia P hacia el espacio intersináptico. Bueno, él bautizó esta sustancia. Al principio, mucha gente decía que P se asocia a algo muy lógico de pain, ¿verdad? Pero no. P
Se llama así porque von Euler lo aisló de un polvo de tejido. Por eso lo bautizó como sustancia P de powder. Y en realidad no tiene nada que ver con P de pain, aunque es más lógico y sensato asociar como P de pain, ¿verdad? Esas son las cosas interesantes o curiosidades de la historia. Y cuando hablamos de analgésico, el punto de partida de analgésico efectivo fue con Hoffman. Con Hoffman, que posteriormente, a través de su síntesis de la aspirina, que fue por medio de la modificación estructural del ácido salicílico, mediante un proceso de acetilación, convirtiendo en algo menos nocivo para el estómago, y con ello se sintetizó el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y fue la molécula insigne por la cual Bayer empezó a crecer y hoy en día es una de las compañías top 10 de la industria farmacéutica, gracias a la molécula de Felix Hoffman. Y hoy en día tenemos en el mercado un montón de moléculas destinadas para el alivio y la antiinflamación de los pacientes. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Habrá ventaja? ¿O más bien habrá similitud entre sí? Los antiinflamatorios no esteroidales nunca se hubiera popularizado si no fuese porque se logró dilucidar el secreto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo actúan estos analgésicos? Hasta que 3 investigadores, Bengtson, John Vane y Samuelson, los 3, dilucidaron el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroidales, hoy en día los AINES, que era a través de la inhibición de la enzima ciclooxinasa. Ellos encontraron de que la sustancia algógena eran las prostaglandinas. Como habían aislado esa sustancia en la glándula prostática del carnero, fueron bautizadas como prostaglandinas. Hoy sabemos de que son moléculas autacoides que se encuentran prácticamente en todos los tejidos, haciendo funciones no solamente de inflamación, también de funciones citoprotectoras. Por este hallazgo, en 1982, Samuelson, Bengtson y John Vane recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Pero las investigaciones continúan y a principios de los 90, Daniel Simmons de la Universidad de Alabama, en Birmingham, descubre una variante de la ciclooxinasa y ya se logró dilucidar que había una constitucional, que es la COX-1, y una inducible, que es la COX-2. Y, sin embargo, el primer medicamento que se lanzó al mercado fue el Celecoxib, posteriormente el Rofecoxib. Celecoxib todavía se mercadea por medio de la patente de Celebrex de Pfizer, pero resulta que el laboratorio de la Universidad de Alabama en Birmingham y el doctor Daniel Simmons entabla una demanda por propiedad intelectual, porque ellos sintieron de que Pfizer le había explotado. Y hoy en día todavía este juicio continúa, aunque Pfizer tuvo que pagar ya una cantidad impresionante de dinero de indemnización. Uno de los últimos updates fue esta noticia de que la Universidad de Alabama en Birmingham está demandando a Pfizer por la molécula de Celebrex por un total de $450 millones. Y lo que ahora está muy en boga y es tema que se está describiendo muchísimo es la neuroplasticidad y también cómo podemos engañar el cerebro a través de la realidad virtual. En esta publicación de Pain Management se colocó casco de realidad virtual a voluntarios y luego le hacía estímulos nociceptivos. Entonces, se le hacía resonancia magnética funcional para ver las áreas calientes. Esas áreas calientes significa áreas de dolor que fueron activadas. Entonces, sin la realidad virtual, vean que hay más áreas calientes. Con casco de realidad virtual, proyectándole escenas agradables, escenas de estilo ambiente zen, vea cómo hay menos áreas calientes. Y hacia eso va. De hecho, hay alianza con la compañía Samsung para que perfeccione esos cascos de realidad virtual.
Ese es el concepto de analgesia mediada por realidad virtual. Increíble, pero ya el concepto está. Ya el concepto está. También en personas que tienen amputación o síndrome del miembro fantasma, la aplicación de los cascos de realidad virtual parece que logra disminuir la sensación de malestar de estos pacientes. Y por supuesto, la llegada de los dispositivos invasivos. Hoy en día se está desarrollando a pasos agigantados dispositivos como los que causan neuroestimulación de la columna vertebral, bombas implantables que son capaces de inyectar dosis pequeñas, pero durante periodos prolongados de meses, de opioide o baclofeno a nivel intratecal. Y todas esas cosas se está dando. Y finalmente el tercer pilar es curare. Curare es la parte que nosotros nos cuidamos y es la parte de la relación neuromuscular. El curare es un extracto de alcaloide de unas plantas que crecen en Amazonas. De hecho, los indígenas de Amazonas utilizan este alcaloide untando en la punta de las flechas. Entonces apuntaba con la cerbatana a un monito que está en la copa del árbol. Entonces disparaba y no tenía que corretear detrás del mono porque sabe que en cuestión de poco tiempo el mono va a quedar paralizado y una vez que queda paralizado se cae al suelo. Eso se llama trabajar bien y no trabajar duro. Trabajar duro sería perseguir el mono. Va a perder 100 de 100 carreras. Pero trabajando con cerbatana untado con curare, eso se llama trabajar bien. Y esta es la molécula de curare. Yo nunca utilicé curare, tampoco tengo tantos años de práctica en anestesia, pero hasta hace poco en la institución contaba con curare y echó como pieza museo a este instrumento quirúrgico. Este instrumento quirúrgico, que parece la suela de un zapato, de hecho se llama así, se llama la suela de Reverdam, porque antes de la llegada de los paralizantes neuromusculares, a la hora de cerrar la pared abdominal, para que la aguja no pellizque un epiplón o intestino, se metía esta paleta metálica y de esta manera protegía las vísceras durante el cierre. Se llama la suela de Reverdam. Ya se volvió una pieza museo con la llegada de la molécula introducida por el doctor Harold Randall Griffith. Él fue un anestesiólogo canadiense de la Universidad de Montreal, junto con una residente, Enid Johnson, introduce el curare y publicaron en Anesthesiology en el año 1942 esta publicación, el uso de curare en anestesia general. Ahí ustedes pueden ver los dos autores, Harold Griffith y Enid Johnson. Enid Johnson en ese entonces era residente de anestesia de la Universidad de Montreal. Y llama la atención algunas de las operaciones en donde ellos utilizaron el curare. Por ejemplo, acá dice, de todos los pacientes anestesiados con ciclopropano, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? El poder explosivo. Había accidentes en aquel entonces. Utilizaba curare para una hemorroidectomía. Suena muy raro, ¿verdad? Hoy en día, como que una hemorroidectomía, usted no va a paralizar a ese paciente, pero era lo que había en aquel entonces. Y también hacía también la aclaración de que este paciente pesaba 250 libras. Se le dio una anestesia general con hemorroidectomía y la anestesia fue con ciclopropano. Él le aplicó el curare no para la anestesia, sino por esto, ¿verdad? Que la relajación del esfínter anal fue insatisfactoria. Después de que le puso el curare, inmediatamente se obtuvo la relajación completa y la cirugía pudo realizarse con éxito. Interesante, ¿no? Y también otra cirugía que fue realizada con parálisis con curare, de una apendicectomía. Acá se hizo a 12 muchachos sanos y esto es algo que para aquel entonces era un hito. En total publicaron 25 casos. Y con eso se catapultó el uso del curare para la parálisis neuromuscular.
Esta foto tomé de un expediente viejo. Uno de mis maestros utilizó el curare. Ve aquí, dextrotubucurarina. Este fue una anestesia de 1984. Uno de mis profesores utilizó la dextrocurarina, el curare. Bueno, pero parece que existe como una contradicción. Siempre me gusta cuando analizo la línea de tiempo encontrar contradicciones. Y la contradicción que encontré fue lo siguiente. En la publicación de Anesthesiology en 1942, el doctor Harold Griffith decía, debido a que se utiliza la prostigmina como un antídoto para el curare, una ampolla de esta droga debe estar presente siempre cuando usted va a utilizar el curare. ¿Cómo? La prostigmina apareció como un antídoto, es decir, el antídoto aparece antes que el veneno. Suena ilógico, ¿no? El veneno sería el curare, pero la prostigmina apareció antes. Lo lógico es que usted introduce el veneno y después busca a ver cómo lo revierte. Lo lógico, la secuencia es que el curare debe aparecer primero que la prostigmina, la neostigmina. De hecho, usted ve aquí los años en que fueron apareciendo. Primero fue el curare, luego la succinicolina, el pancuronio, atracurio, con sus respectivos años. Pero la neostigmina nació en 1931. ¿Es contradicción? Pues no, ¿verdad? Porque la neostigmina tenía otra indicación. La neostigmina era un medicamento que se utilizaba como para otras razones, por ejemplo, para aumentar la fuerza muscular en los pacientes con miastenia. También se utilizaba como insecticida, porque la neostigmina realmente es un veneno, es un carbamato, es un veneno derivado de las investigaciones de los nazis para usar como arma química. El otro grupo de veneno para arma química son los organofosforados, que fosforilaba e inactivaba la colinesterasa de forma indefinida. La neostigmina es un carbamato, entonces carbamila de forma reversible esta enzima. Pero la solución de un problema atrae la aparición de otro problema, que es la relación neuromuscular residual. Y con eso apareció la era de la neuromonitorización, los famosos aparatos de TOF. En ese caso es un TOF Watch SX de Organon, que básicamente nos permite ubicar cómo está la profundidad del submarino. Si está arriba, si está apenas a profundidad de periscopio, o si está profundo, pero no en el puro fondo, ¿verdad? Entonces ya se convirtió en una necesidad monitorizar la profundidad de la relación neuromuscular y se ha desarrollado una serie de algoritmos utilizando el TOF ratio, el TOF y la cuenta postetánica. Y aparece otro dilema: ¿revierto o no revierto a mi paciente después de que ya le puse una relajación neuromuscular? Porque me da temor de que quede paralizado o que logra respirar, pero que se sienta muy incómodo porque tiene debilidad y siente que se está ahogando. Pero también debemos considerar que la reversión tiene un precio y además tiene efectos secundarios. No es que la atropina y la neostigmina están carentes de efectos secundarios, tiene sus bemoles. Pero la investigación ya clásica para dilucidar este dilema de revertir o no revertir fue un estudio muy interesante que básicamente mediante radiología pudo medir el espacio retrolingual, que es el espacio por el cual se da el pasaje de los gases para adentro y para afuera. Y esta distancia retrolingual fue analizada mediante este estudio de tomografía. Vea cómo acá, en estado basal, la distancia retrolingual llega casi a 2 centímetros. Después de que se puso el paralizante, el TOF estaba en 0.5, cayó impresionantemente. Cuando el TOF ratio está en 0.8, subió. Y cuando el TOF ratio está en 1, uno pensaría que si ya está en 1, debe estar 100% recuperado. Y todavía no ha llegado al diámetro de la vía aérea retrolingual basal. No fue sino hasta 15 minutos después de que ya se logró el TOF ratio de 100% que se logra
normalizar completamente la distancia retrolingual. Entonces, hay pacientes que han hecho paro en sala de recuperación por este fenómeno de la relación neuromuscular residual. Y hay que tener cuidado de que a pesar de que el TOF ratio está en 1, el paciente todavía no ha retornado el espacio retrolingual. Y bueno, hoy en día se cuenta con moléculas más específicas para la reversión. Aquí en animación lo que están viendo es la adición de Sugamadex, que es una gamma-ciclodextrina que encapsula la molécula de rocuronio. Algo hace también para otros aminoesteroides como el becuronio y el pancuronio, pero la molécula se diseñó para específicamente revertir por medio de la encapsulación del rocuronio. Bueno, finalmente quisiera dejarles un par de mensajes para llevar a casa. La anestesia descansa sobre 3 grandes pilares. Los 3 grandes pilares son morfeo, que si queremos la corrección desde el punto de vista histórico, debería llamar acá, en lugar de la columna de Morfeo, debería llamarse la columna de himnos, pero ya el error está demasiado pegado y ya no podemos corregir. La otra columna es la columna de algos, que viene del griego, que significa pena o dolor. Nosotros combatimos la pena y el dolor del paciente mientras el cirujano destaza al paciente, ¿verdad? Es literalmente eso. Y curare es el complemento para obtener la analgesia y la anestesia balanceada. Y sobre esos 3 pilares, entonces, descansa el techo que corresponde a la anestesia. Y quisiera cerrar con esta frase célebre de Confucio. Confucio decía: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Creo que todos los que estamos aquí conectados tenemos mentalizado de que nos gusta la columna de Morfeo o de himnos, nos gusta la columna de algos y nos gusta la columna del curare. Y como las 3 columnas nos gustan, en realidad no trabajamos, disfrutamos de la anestesia y lo vemos más que un trabajo como una diversión.